Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Mi nombre es Martín Cabrera y les damos la bienvenida a nuestra área, a nuestro segmento de Kino Carrete llamado Kino Encarrétese con la hermosísima Sandra Huertas. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Me da risa lo hermosísimo, pero muy amable, Martín. ¿Cómo estás? ¿Y cómo están todos? Bienvenidos. Bueno, póngale cuidado. De ahora en adelante nosotros vamos a sacar un tema bastante importante por capítulo. El día de hoy es bastante chévere porque vamos a hablar acerca de las películas, las 6 películas clásicas que más nos gustan a cada uno de nosotros. Tenemos entonces una lista de 12 películas en total, pero cada uno de nosotros, Sandra por su parte tiene una película extra que no entró dentro de la lista y yo tengo 2 extras, entonces vamos a hablar de esas, ¿no? Entonces, bueno, Sandra, comencemos con la número 6 tuya. Bueno, las organicé por fecha, porque pues estamos por fecha. Pero ya hablé de ayer, entonces esa puede ser una de las adicionales, que era La Quimera de Oro de Charles Chaplin, que además se hizo en el año que nació mi papá, en 1925, y que todavía, gracias a Dios, está entre nosotros, mi papi. La Quimera de Oro, pues esa película de verdad muy pegadita de la guerra mundial, y siempre las películas tenían mucho que ver con la guerra, ¿no? La guerra siempre ha sido un espectáculo en la sociedad, así que ya hablamos ayer de esa película. De todas maneras, para los que nos están viendo hoy por primera vez o porque no vieron el capítulo anterior, es una película de Charlie Chaplin también muy ambiciosa, porque igual esas cosas están hechas en estudio. Llevaron osos, hicieron nieve, es una maravilla. Y actoralmente fantástica, muy llena de música, porque era una película muda totalmente, 1925. Mientras que las películas que tengo de ahí para acá ya tienen sonido y está muy bueno. Encontré una película y le estaba contando, Martín, que gracias a este programa y gracias a que nos estamos encontrando con esta frecuencia, pues me tocó ir por allá a escarbar películas antiguas. ¿Y dónde está el cine clásico? En fin. Y encontré una versión no muy fiel del libro de Dostoyevsky de Crimen y Castigo, de 1935, y está muy chévere. La estoy viendo, estoy ahí pegadita de la película. Es de Joseph von Sternberg, es de Columbia Pictures y es de 1935. El sonido y la versión están muy buenas, están muy bien resueltas y el sonido es muy bueno. Y me gusta mucho porque pues después del cine mudo vinieron películas que no necesariamente estaban tan cargadas de música, aunque tengo unos musicales, porque pues ¿qué hacemos? Las películas clásicas musicales, pero esta película en particular juega con los silencios y con la música incidental de una manera muy acertada, y está contando una historia pues que es de alguna manera una alegoría de Dostoyevsky, pero no es tan fiel. Crimen y Castigo, con Joseph von Sternberg. El protagonista se llama Peter Lorre y es un actor europeo. Sí, dijiste bueno, además de todo lo importante que dijiste, hay 2 vainas en las cuales les quiero repisar cuando son los efectos prácticos. No, tenemos efectos 3D y tenemos efectos prácticos. Entonces, los efectos prácticos que se utilizaban en esa época se usan muchísimo en muchas series de hoy en día. Entonces, por ejemplo, en Juego de Tronos tenían un señor que era el que hacía la nieve alrededor de los castillos, ¿no? Todas esas cosas en lugares bastante importantes, y los hacían con papel. Entonces ellos cogían, molían papel y con agua, y con eso hacían todas las cosas de nieve, ¿no? Esa es la primera. La segunda, las distribuidoras. Para los que no saben, Columbia como distribuidora pues, pertenece a Viacom, que es una empresa gigante, ¿no? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es que resulta que la guerra que va a haber en este momento, de aquí en adelante, en las distribuidoras, entre ellas, va a ser una cosa muy grande, porque todas están empezando a abrir
sus propios canales de streaming, ¿no? Entonces, mire lo que era de Hulu, el de Apple TV Plus, miren Netflix, que es el rey de la colina finalmente, ¿no? Todas estas cosas que se nos están viniendo. Y hoy aquí en Colombia dijeron, bueno, listo, la gente ya puede salir y esto esperamos que no se nos vaya un poquito más allá. Listo, vamos con la 6 número mía. Ciudadano Kane. Ay, Ciudadano Ciudadano Kane, Kane. Orson Welles de 1941. Esa película yo la vi por primera vez hacia el año 2000, yo no sabía que existía esa película, y la vi cuando estaba estudiando en la Salle College aquí en Bogotá, antes de irme a estudiar en Montreal. Todos los de la clase nos quedamos dormidos. Era las 12 del día, 1 de la tarde, estaba cayendo el sol por la ventana y nos quedamos fundidos, hasta la profesora se quedó dormida. Entonces, lógicamente después tuve que repasar la película. Me la he visto como, yo creo que 6 veces, creo que me la he visto. Película Wow. buenísima, esa película. Y ojo, porque tiene unas referencias grandísimas también en Los Simpsons, ¿no? En Los Simpsons también sacan muchísimas cosas. El Mr. Burns tiene también, ¿no? Hicieron un paralelo sobre esta película de Ciudadano Kane y la vida de Mr. Burns, ¿no? Bueno, muy bien, vamos con la número 5 tuya. Bueno, la número 5 de 1939, bellísima además, y toda realizada en estudios, una cosa muy loca, porque pues era muy grandiosa y más para la época. Coloreada, recoloreada, en 2014, en el aniversario número 75, El Mago de Oz. Uy, El Mago de Oz, ese es un video de esa película. Qué obra de arte en todo sentido, toda bueno, la música del Mago de Oz, ay, no bueno, era un musical y no tomé los datos, tú me dices que la música es muy importante, y es verdad, más para esas películas en las que la música era como totalmente transversal, con Judy Garland, que es así como un ícono. Uh-huh. Pero la realización, los extras, los bailes, los diálogos, todas las caracterizaciones son maravillosas. Yo creo que el Mago de Oz pintó y le dio mucho cuerpo a la fantasía de muchos niños de toda la generación de 1939 para acá. Porque mira lo que acabas de decir, aparte de lo de la música, que eso es muy, muy importante. Resulta que Los Miserables, mira Mary Poppins. Mary Poppins está acá. Mary Poppins ya son los hermanos Sherman. Bueno, y La La Land, por ejemplo, que son Ajá. películas que han sido o nominadas o han ganado Óscares y Grammys y todo, ¿no? Entonces, la importancia que tienen los musicales. Yo realmente, y a nivel personal, a mí no me gustan mucho los musicales, yo me aburro. Hay una película con David Day-Lewis, que no me acuerdo el nombre de esta película, no la pude ver, no duré 15 minutos. No puedo ver el antihéroe y el malo haciendo después de estoy sufriendo de amor, bla, 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 bla. Así, no puedo, simplemente eso no es para mí, ¿no? Uy, no. Yo recuerdo una película que no es tan clásica porque de hecho es de 2000 para acá, o estaba cerca del 2000, que era Eva Perón, Evita, Mm, que era Madonna. con Madonna, sí, señora. Insoportablemente musical. Había un momento en que ellos se acercaban y decía, por fin van a hablar, y no, arrancaba la cantar y no lo puede ser, cállense ya. Era desesperante. Esa película parecía así, como que los quería matar. Pero, por ejemplo, vi Chicago, y Chicago es una película musical, y a mí Chicago me pareció espectacular. Bueno, Chicago, ahora que dice Chicago, Moulin Rouge, ¿te acuerdas? Moulin Rouge. Con Moulin Rouge con Ewan McGregor y Iba se me pasa en este McGregor. momento el nombre de la pelirroja, esta hermosa. Bueno, se me pasó, algún día me voy a acordar del nombre de ella, pero esa película yo creo que es el único musical que me ha aguantado, Moulin Rouge. La australiana, Nicole Kidman, Nicole Kidman, ¿era? muchas gracias.
Sí, esa película no es mala para nada. Y ojo porque la que hicieron hace un par de años de Los Miserables, esa película es buena. Esa película es bien buena. Y a Anne Hathaway, Ah, cuando le cortan el pelo, le dijeron, hay una sola posibilidad. ¿Sale la toma o no sale y la embarramos, hermana? ¿No? Bueno, listo, muy bien. ella es una maestra, la amo con toda mi alma, Eh, Anne Hathaway. Ayer hablé un poquito sobre la película que más me gusta de ella, porque esa película la filmó después de Los Miserables, que fue Interestelar, ¿no? Y tenía el pelo un poquito ya más larguito, así como el mío. Mujer espectacular, preciosa. Y tiene dos tomas en las cuales ella se ríe a carcajadas, que se le nota la naturalidad. Es una mujer increíble como actriz. Listo, muy bien. Entonces vamos ahora con la número 5 mía, Espartaco, de Stanley Kubrick de 1960. Uy, Esa película a mí personalmente me gusta mucho. La escena que más me gusta, lógicamente, que me imagino que todos los que la han visto, es al final cuando dice, bueno, ¿quién es Espartaco? Y el tipo se levanta y dice, yo soy Espartaco. Y se piensan a levantar todos sus compañeros diciendo, no, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco. Y terminan crucificándolos a todos. No me gusta la parte de la crucificada, pero me gusta mucho porque como en esa época no existía el 3D en masa, como en el Señor de los Anillos, entonces les tocaba tener todos esos extras. Y son cientos de cientos de cientos de extras haciendo lo mismo. Esa cosa le eriza a uno el cuerpo completo, ¿no? ¿Tú la sí, viste? total. ¿Tú la viste? No, no, a mí no me gustan las películas de guerra, pero esta que voy a referir sí es de guerra, pero es de guerra para morirse de la risa además. Un humor espectacular. Es una película animada de 1967 y tienen bastantes, casi una por cada libro que escribieron. Eh, Goscinny en los textos, Uderzo en el dibujo, Asterix el Galo de Asterix y Obelix, Francesa. divinos. Ellos, todo el humor, cómo se burlan de los romanos, se pone la guerra de sombrero. Me encanta, todo el humor de ellos es basado en el sarcasmo, sumamente blanco, muy bonito, muy bonito. Me gustan mucho las historias de Asterix, están bien escritas, bien dibujadas y son muy entretenidas. Y yo tengo los PDFs de Asterix pues por defecto de los libros de Asterix que eran los cómics que habían en mi casa. En mi casa no había cómics de Spider-Man ni nada de esa vaina, solo había Asterix, Tintín y Walt Disney. No había más, ese era mi universo de cómics doméstico. Entonces, bueno. Porque ahora que hablas de Asterix, ¿tú te acuerdas el actor que hizo Cyrano de Bergerac? El El narizón, grandote, se me pasa, Gerard Depardieu. Gerard Depardieu. Resulta que él estuvo en el remake de Asterix de las dos primeras películas que hicieron. La primera fue en el año 2001, si no estoy mal, 2002, y la segunda como en el 2005, algo por el estilo. Y esas no fueron fantásticas, no puedo decirlo, la verdad, pero fueron bastante buenas. Yo tuve 10 cómics de Asterix y ahora que me acordaste, sé que están en casa de mi mamá, entonces me las voy a traer para acá, porque eso es importante tenerlo. Bueno, muy Número bien. 5. Vamos para la número 4. La número cuatro. El bueno, el malo y el feo. Ay, sí, eso es muy clásico. Eso es de Eh, los 70, ¿no? sí, casi. Ennio 80. Morricone, 1966. Ah, La no, película esa es la película vieja. Ah, no, esa sí no la había visto yo. esa ¿Y qué película tal? El Esa bueno, el malo película y es el muy feo. buena. Lo que pasa es que, a ver, para que la gente se aprenda esto, resulta que dentro de los planos que se tienen, primer plano, plano general, plano cercano, ¿no? Primerísimo plano, hay uno que se llama plano americano. Resulta que el plano americano el plano americano, pone cuidado a esto. Resulta que cuando montaban a los vaqueros en los caballos,
ellos no podían cuadrar la cámara de tal manera o que se vieran los dos porque se veía muy lejos, porque era como un plano general, pero entonces no puedo poner muy cerca la cámara porque me queda primer plano del vaquero, pero necesito que se vea el caballo también. Entonces lo que hacían era dejaban la cabeza del caballo, dejaban la cabeza del jinete y cortaban por debajo de las rodillas. Ujú. ¿No? Y ese es el que se llama el plano americano, eso lo inventaron en las primeras Wow, películas del oeste. de vaqueros del oeste, sí Claro, señora. claro. Y me trae a una qué lástima que no me acordé de esa para hoy, que es la de Bush Cassidy and the Sundance Kid, que ese es otro Uy, clásico pero buenísimo. Eso es sí. buenísimo, ¿no? Pero no lo puse acá. Y aquí es donde con esta película más o menos empiezan los comienzos de cuando empiezan ya a diferenciar los planos muy bien. Y eso lo traigo a colación porque Hitchcock fue el primero que empezó a hacer las cámaras de seguimiento muy largas. ¿No? Entonces tiene unas películas en que entra a una mansión y en la mansión está una fiesta gigante y hay gente bailando y todo eso y se va una cámara de seguimiento de 5 minutos. Él fue el que se las inventó primero. Todas Ay, esas cosas vienen de allá. Hitchcock. Ajá. A mí me gustan las películas de Hitchcock. Buñuel también era un clásico. Sí. Bueno, aquí voy para terrenos oscuros. La historia por qué busco yo esta película es porque leí el libro primero y me llamó mucho la atención el libro porque es un libro que hoy en 2020 está sumamente vigente, pero fue escrito en 1949 Ujú. y se llama 1984, como, Oh, como hablar del futuro, ¿no? muy bien. Entonces, 1984, en 1949, o sea, 35 años antes, era el futuro y para él, este es el libro que está de Gran Hermano, que muestra lo de Gran Hermano. En realidad él está haciendo una crítica política, pero también cuenta cómo la alienación, las pantallas, no era un momento en el que los televisores fueran particularmente democráticos, pero ya las pantallas estaban entre nosotros y se suponía que una pantalla nos vigilaba todo, era Gran Hermano. El Gran Hermano es una distopia, o sea, es una ficción, pero pues negativa del futuro y distopía, además. Yo no sé por qué digo distopia. Distopía, y me llama mucho la atención la película de 1956. Y el autor, George Orwell, se murió en 1950, pero en 1949 sacó el libro, mejor dicho, sacó el libro y se murió. Y a los 6 años, pues aparece esta película, Gran Hermano, eh, y Orwell es británico, ¿no? Y él tenía pues esta, esta visión futurista, como un análisis de lo para dónde iba la sociedad. Los minutos de odio, que no nos habláramos entre nosotros, estar dominados por una pantalla, parece mentira. Estamos viviendo ese tiempo, lo estamos viviendo hace mucho tiempo Pues, y me gusta mucho. y resulta que ahora que tú lo dijiste, me acordé de que yo tengo este libro. ¿Lo has leído? Fahrenheit. Fahrenheit, no, yo Es no pero sí, buenísimo, se los aconsejo. Léanlo porque tiene que ver mucho a veces, este es de Ray Bradbury, de 1920. Aquí está, se los tengo para que lo lean. Esto es una cosa muy buena que esto hay que leerlo. Con el que tocaba decir 984 es que decía, ¿no? 1984, además, pues esto, él escribe el libro o lo publica en 1949 y en 1945 pues había acabado la Segunda Guerra Mundial y en esto siempre está diciendo todo el tiempo que le están vendiendo la guerra contra un país imaginario y que
se gastan la plata en botas para poder mantener a la gente toda así, toda asustada, así como estamos. Sí, Así como estamos en este momento, que no sabemos qué es verdad, qué es mentira. El protagonista trabaja en una especie de ministerio de las comunicaciones que se llama el Ministerio de la Verdad. No, esta película es espectacular. Además, el libro es apasionante, porque siempre el libro es como más íntimo, ¿no? Y va a nuestro ritmo y toda esta cosa, súper recomendado y ya se consigue en PDF porque es un clásico. sí, eso es verdad. Ojo porque para que vayan y revisen también en mi canal, de nuevo, vuelvo y repito, el episodio que hice sobre las canciones de Iron Maiden. Eh, yo creo que no es tanto que sea gente visionaria, sino que de pronto por la cantidad de dinero que tienen y el poder que tienen, tienen más acceso a otro tipo de información que nosotros, la gente normal, no tiene. ¿No? Entonces, por eso se ven como visionarios un poquito, ¿no? Bueno, muy bien, vamos con la número 3 mía. Mad Max, ¡Uy, Mad Max! pero la uno, Mad ¿Dónde Max fue? 1, ¿Qué año fue ese? 1979 de George Miller. Hola. Entonces él se hizo la primera trilogía, hizo la última de Mad Max con Charlize Theron también y con el héroe de los héroes grandes que tengo yo como actor, que es Tom Hardy. Y van a ser, están ya, creo que ya firmaron el contrato, fue lo último que escuché, para que Charlize Theron esté en la siguiente película y van a hacer una precuela de Charlize Theron que es Furiosa. De hecho, cuando era chiqui, cuando se la robaron de donde se la robaron, lo cual es bastante interesante. Ahora de George Miller, miremos que él también fue director de Happy Feet, la de los pingüinos, Uh-huh. ¿no? Que uno no entiende, o sea, usted está haciendo Happy Feet y ¿cómo viene usted de Mad Max para hacer esto? Entonces, es una cosa bastante complicada. Listo, muy bien, vamos con la número 2 tuya. Bueno, la número 2 es muy curioso porque pasó en 1984, que es tan tirapiedra, tan anticonsumo, tan antialienación. A la reina de la alienación y el glamour y la acción, el lujo y la lujuria, James Bond de 1973 con Roger Moore. James Bond a mí siempre me ha encantado, pero para mí Sean Connery era como wow. Pero pues Roger Moore fue el elegido para reemplazar Sean Connery. a, a Sean Connery y esta era la sexta James Bond en la que sale Roger Moore y pues no, un clásico, toda la velocidad y el lujo o sea, ellos siempre botan la casa por la ventana con todas las películas de James Bond, aunque las últimas no me han matado mucho. El hombre de la pistola de oro, me acuerdo que era una penúltima, una mediana, no me mató, pero en fin, siempre es un clásico y además todo es un referente de moda, glamour y toda la vaina dentro del riesgo y además esas armas que le dan que a veces pueden ser posibles, pueden ser verosímiles y a otras que dice uno, ay, tan pendejo, pero bueno, todo es parte de la historia. Porque es que como ahora es el aniversario número 25 de James Bond, entonces va a salir no, la próxima con Daniel Craig. Tenemos que tener en cuenta que Daniel Craig, esta es la película número 6, lo cual quiere decir que es el James Bond que más películas ha hecho. Uh -huh. Y ya lógicamente el tipo estaba mamado, el anterior se le vio que estaba como caminando de la sala a la cocina pues, en la película, que eso que ya están ya no más, nada, entonces, pero al parecer estas bastante buenas, además que sale, perdón, la hermosísima Ana de Armas, o porque Ana de Armas, ella es cubana, ¿no? Y terminó viviendo en España y ha salido en muchísimas películas que tenerle bastante atención a ella porque es una muy buena actriz, ¿no? Listo, entonces vamos con la número 2 mía y no me la vas a creer. ¿Lista, lista, lista, lista? Blancanieves. ¿Blancanieves en dibujos animados o En Blancanieves dibujos en persona? animados, no, en dibujos Ay, animados. sí, una belleza. Yo Una porque belleza. y por eso tengo problemas con la línea de tiempo porque su publicación original
fue en 1812 por los hermanos Grimm, Wow. ¿no? Por William Grimm y Jacob Grimm. Pero resulta que lo que está detrás de esto es que Walt Disney le metió, y para los que no saben, le metió toda la herencia le dieron pues a él, se la metió completa a hacer esto en 2D. Yo les digo una cosa, les voy a explicar esto. Resulta que cuando usted está trabajando en 2D, a usted le toca hacer cada uno de los dibujos, cada uno de los encuadres para tener un resultado fluido. En 3D, usted pone el brazo aquí y le dice keyframe y luego pone 30 frames después el brazo acá, keyframe, y él hace todo el resto en la mitad. Entonces, La transición la hace el programa. ajá, todo Okay. lo hace el programa, lo cual teóricamente es más fácil, ¿no? Y lo que nos lleva a ver las películas que vemos en este momento que tienen todos los efectos por detrás de una manera más bonita. Entonces, ahí es donde estaba la vaina. Resulta que Walt Disney se metió en el teatro cuando sacaron Blancanieves. Él, hasta donde yo sé, estuvo la última media hora. Y cuando terminó la película, porque esto sí lo dijo él, en el momento que yo escuché a tanto hombres como mujeres lagrimear, sollozar y limpiarse las lágrimas, en ese momento supe que la había logrado, ¿no? Y ahí comenzó el imperio que es Walt Disney, pero esto es de 1960, estoy viejísimo, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, la número 1 tuya. Entonces, la más reciente que tengo, de 1979, yo la voy a ver. Y se llama Alien, el octavo pasajero. Era la primera Alien, se llamaba Alien, el octavo pasajero, y estaba Sigourney Weaver en la juventud, un poco más joven. Sí, Eh, esa es clásica, esa es clásica. Bueno, sigue. Tengo mucho que decir, pero sigue. Sí, el Alien, el octavo pasajero, impresionante. Además estábamos pues como en la época de los 70s. Digamos que la ciencia ficción, bueno, está Star Wars porque igual finalmente viene como de la misma época, pero, pero ese infiltrado allá dentro de la misma cabina, y además un infiltrado espantoso, y cómo se empezaban a morir las personas y los efectos especiales también. Era impresionante, impresionante. A mí me gustó mucho Alien, el octavo pasajero, y de hecho fui a ver la número 2 porque había visto esta película y me pareció, me asustó mucho y me impresionó toda la parte de los efectos especiales y de todo eso. Porque había tripa, pero la tripa era extraterrestre, entonces yo como que me la pasé. Bueno, porque es que eso tiene pelos por detrás, porque es que resulta que, bueno, sacaron de esa, luego hicieron la 2, que era con los militares que se fueron a este planeta, no sé qué vainas, tarará. La 3, yo no sé por qué ha tenido críticas tan negativas. Sigourney Weaver termina en una cárcel, en un planeta X por allá. Para los que no saben, ella termina teniendo sexo con un tipo en esa cárcel, pero ese tipo es Tywin Lannister de El Señor de los Anillos, ¿no? Ahora, esta película, más allá de que sea una superproducción de cine, es una obra de arte. Y hay que verlas por ese lado, porque sí están Sí. bichos y está el ácido y están los violadores de la cárcel y toda esa vaina, ¿no? Pero finalmente a mí se me hace una de las mejores después del octavo pasajero, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Listo, y ahora la primera, la número 1 mía, El Padrino, número 2, Ay, perfecto. la 2, ¿El número 2? la 2, La 1. Ah, Padrino 2. Ah, El ok. Padrino 2. Ojo, El Padrino 1 fue la que abrió el camino, ¿no? Pero la 2 se me hace muy bueno que estén Robert De Niro y Al Pacino, que lógicamente nunca se encuentran porque no es papá del otro, ¿no? Pero todos los esfuerzos que pasó Francis Ford Coppola, esta fue de 1974,
para poder tener a estos dos personajes allá adentro, es decir, a Al Pacino y a Robert De Niro. Eso es una vaina titánica, ¿no? Hay un video por ahí en YouTube, vayan y lo busquen porque en este momento no me acuerdo cómo se llama, que Francis Ford Coppola, él dormía en un catre en la casa de un amigo que quedaba cerca donde estaban rodando, y cuando estaban rodando tenían un baño para varias personas, y que una vez él estaba haciendo número dos, y mientras que hacía número dos, entonces entraron dos personas y se preguntaban, ¿será que este tipo, Francisco Coppola, si tiene idea de lo que está haciendo? Ese tipo no sabe por qué una película de solo gente hablando. O sea, no, tiene, si tú te das cuenta y la revisas, tiene un 10% de acción, y la acción que tiene es bala, ta, 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 ta. Total. De resto, el 90% es gente hablando. No es más, eso es lo que esa película. Entonces, esa Muy para mí, poderosa. eso para mí es un logro cinematográfico gigante. Es de los, ¿no? Pero bueno, entonces ahora, para ir un poquito más allá, vamos con las películas extras que tenemos. Listo. Cuéntanos la tuya. Cuéntanos la El tuya. Resplandor. Oh, uy, sí. Jack Nicholson, sí, señora. Jack Nicholson. A nivel actoral, espacial, narrativo, eh, impresionante. Obvio, uno lee el libro, entonces, ¡ay, qué rabia! Porque el laberinto no era un laberinto, sino unos setos que se movían, pero pues había cosas que no eran tan fáciles de realizar en cine y sin embargo fueron aterradoras. Del Resplandor, la transformación de Jack Nicholson, yo vi un detrás de cámaras y está Jack Nicholson, todo el mundo, todas las cámaras, todos los cables, todo moviéndose alrededor, como es una filmación estándar. Y el tipo cargándose emocionalmente, y gritaba, y se cargaba para poder llegar a dar la talla dramática dentro de las intervenciones, ¿no? Cuando él ya se empieza a poner un tipo histérico, psicópata, totalmente fuera de la realidad. Espectacular. Qué película, qué actores, qué realización, qué historia, qué terror, impresionante, impresionante. A mí esta película me parece como así como súper top. Además que muestra una cosa muy importante, la que tenemos que hablar a nivel de la feminidad de una mujer, feminidad de una mujer, que es que la mujer, a la esposa de él, es que no es que la por debajen, sino la ponen como muy poquita cosa. Entonces, lo cual se me hace a mí muy importante, porque ella finalmente, siendo como tan sumisa y tan no sé qué, logró salirse de ese infierno en el que realmente estaba, porque ya la muestran todo el tiempo en la película aceptando lo que le está pasando. Es una cosa Pues, terrible. pues es que de todas maneras es un momento histórico en el que la mujer todavía no se ha como empoderado tanto y sin embargo cuando y en todas las especies del reino animal, una mujer y una mamá es la persona más peligrosa, fuerte y hábil del mundo cuando está de por medio la vida de su hijo. Entonces, no es inverosímil. Y, por ejemplo, eso que tú dices me hace acordar porque yo tenía por ahí guardada a Mary Poppins. Mary Poppins, hecha por Walt Disney, todas estas cosas, y los hermanos Sherman y la música. Mary Poppins es una mujer que dentro de su época era la mujer aceptada, o sea, la mujer más hábil del mundo era una buena niñera. Y ya, eso era guau. Entonces, y en este caso, Terrible. ella era la esposa del escritor Dios mío. eh, y pues vivían de lo que el escritor hacía y pues no hay plata o sí hay plata, pero tenemos la oportunidad de cuidar este hotel y nos van a pagar. Pues vámonos para allá. ¿Qué puede salir mal? Oh. Téngalo. Ay, Dios. Ojo, porque eh, del Resplandor hicieron la secuela, que es del hijo de ella y se llama Doctor Sleep. La película es más bien malita, con Ewan McGregor de nuevo. A mí, sí, la película me bajó, me gustó,
hasta cierto punto, pero aburrida, como que no tiene los hilos de conexión con la película anterior, no son, quién sabe qué le pasó a Stephen King cuando escribió ese libro de Doctor Sleep, que eso nadie lo va a saber, porque es que miremos la cantidad de libros que Stephen King ha escrito y la cantidad de películas. Películas, cuyo, sí, claro. It, ¿no? Mm. Dreamcatcher, ¿no? Todas estas que hay por ahí tienen unas vainas muy chéveres. Lo que yo pienso es que el problema que hay detrás de la producción siempre es el escritor del libreto y el escritor del guión. Y esta es la historia. Cojan a alguien que revise la vaina bueno, y otra cosa, las productoras, cuando ellos están viendo la película, tienen gente que no sabe mucho de cine, ¿no? Entonces deberían coger a otros directores y decirle, vaya y revise el material, ¿no? Para ver si esto, si sirve realmente con la historia. Pero bueno, igual hemos visto que, por ejemplo, miremos Steven Spielberg, para no ir muy lejos. Mire de las películas últimas que hizo de Ready Player One. Esa película se sale totalmente de lo que ha hecho. Mire Tiburón, mire Indiana Jones, ¿no? Que lo hizo con George Lucas, mire, bueno, todo lo que ha hecho. Eso, E.T. Ya vamos para allá. Entonces, entonces, no, hay que tener, no tanto, porque por ejemplo, mire George Lucas. George Lucas es un súper escritor. Punto, pare de contar. El tipo no es buen director. El tipo no es buen director, pero es súper escritor. Y él, además que cumplió años hoy, ¿no? Y tenemos que tenerlo en cuenta. Pero bueno, vamos con El la bonus. primera que me gusta a mí, clásica, El Exorcista. Ah, De esa ya hablamos. Esa es película de terror clásica, ¿no? Esa es una, estaba viendo un especial en YouTube ahorita y habla acerca de los efectos prácticos que tenían. Resulta que se hicieron daño entre ellos. Bueno, primero que todo, vamos en orden. Esta película, para los que no saben, habla de una niña que está en el tercer piso de una casa y está endemoniada, ¿no? Está poseída por un demonio. En la producción de esta película murieron 9 personas. Durante la producción de la película murieron 9 personas. Muchas veces, mientras que estaban en escena, para que hubieran reacciones reales de susto, uno de el director tenía un revólver y cuando quería la reacción, él disparaba el revólver. Con eso todos se asustaban y eso es una de las vainas que aparecen en pantalla, ¿no? Que eso, yo me imagino que eso está ilegal, será. No, eso es terrible, pero bueno. Bueno, es que pero actuar, yo tuve la oportunidad de participar en un corto de unos estudiantes en Congo Films, pero era un corto escrito y toda la cosa. Y la verdad es que es maravilloso estar rodeado de cables de gente que habla de un poco de cosas y tener la carga emocional para comunicar lo que se necesita comunicar con la pasión y con la emoción que requiere la escena y que requiere el texto, porque todo lo hacemos por el texto. Pero si esos recursos existen, a mí me parece muy válido. O sea, realmente, por ejemplo, lo que le pasó al Joker al segundo. Sí, a Hitler. Sí, con lo, con Que lo, es verdad que no le como, funcionó la cosa. y él como, y está, y entonces que le da rabia, y lo y entonces se asusta. Eh, eh, esa naturalidad, finalmente, aunque esa al parecer fue casual, chévere. A mí sí me gusta que haya maneras en las que se logre el objetivo de comunicar. Y pues finalmente, ellos son los artistas, qué claveles. Otro, pues alguien puede pegar un tiro y alguien puede hacer, ¡ah! Y pues tampoco la quisiera así. Entonces, ellos están reaccionando dentro de su papel con susto o con sorpresa. Me parece muy vale, chévere. Sí está válido. Yo la verdad no estoy seguro si él tenía, me imagino que tendría balas de salva, ¿no? Me imagino que sería algo así.
Igual eso O no. que no vaya a ser que todos esos disparos hayan sido los muertos de la realización, ¿no? Sí, algo por decirlo, quién sabe. Yo le puse cuidado a esa parte nada más, pero estaban hablando era más acerca de la reacción que ellos necesitaban entender de los artistas. Nunca hablaron si era balas de salva o balas reales o efectos prácticos. Finalmente no habla mucho de eso, pero lo que sí sé acerca de esto es que todos los actores y actrices que estuvieron en esta película pasaron muy malos momentos. Es decir, que ellos contrataron a un cura para que estuviera ahí y que les dijera hágale por este lado, por el otro, porque la cosa es un poquito más complicada, ¿no? Entonces, Como Poltergeist. Poltergeist tenía una racha de muertes de todos los que participaron en esa película, pero una cosa impresionante. mira, yo de esto, realmente esto yo no sé mucho. Nosotros tuvimos un cura, Mario Dorsonville, muy allegado a la familia, muy allegado a la familia. Y él alguna vez, yo le escuché diciéndole a mi mamá, porque mi mamá le preguntó por pura curiosidad, le preguntó, ve, y esto de las ouijas y estas vainas, dijo, mire, simplemente no se meta con eso. Eso Déjelo allá. déjelo allá, no se metan con esas vainas. O sea, nosotros en De la acuerdo iglesia, totalmente con el cura y sin ser cura de eso allá. sí, y ya, bueno, listo, y vamos ahora con la última mía. Y sí, el extraterrestre. ¡Ay, ti! Ah, muy lindo. Ese es 1982, 83, 82. 82. Sí, película muy bonita. Bueno, no, 81 y llegó acá a Colombia en el 82. Esa película fue la cuarta película que yo vi en cine. La primera fue Grease o Brillantina, la segunda fue A New Hope de Star Wars, la tercera fue Tiburón y la cuarta fue E.T. Y sé esto porque las cuatro primeras las vi en Villavicencio, donde vivían mis abuelos. ¿Ya? Entonces, pero bueno, entonces vamos con E.T., que esto es bastante interesante. Resulta que para esa época, como de nuevo no existían los efectos especiales de 3D, todo lo hicieron con efectos convencionales normales. Ahora, Grúas. la persona que vea esa película y no llore en los últimos 15 minutos es una persona desalmada. Un psicópata. Punto, pare de contar, porque esa película, bueno, Steven Spielberg está detrás de esto, lógicamente. Bueno, no lógicamente, digo, él fue el director de esto. Y ojo que esto tiene otro nivel más arriba. Kathleen Kennedy fue la productora de esa película. ¿Quién es Kathleen Kennedy? Kathleen Kennedy es la que estuvo después de que Disney compró Lucasfilm, o sea, compró toda la franquicia de Star Wars y todo lo que George Lucas hizo. Kathleen Kennedy estuvo detrás de eso, ¿no? La gente que ha visto mi canal por bastante tiempo sabe que yo he dicho que el puesto de ella, lo que ella debería seguir es siendo productora, más no directora, porque resulta que ella se mete detrás de los directores y es el resultado que tenemos de las últimas 3 películas de Star Wars, ¿no? Entonces, o de las, no, mentiras, de las últimas 5. No, entonces hay que tener prioridades bastante delineadas dentro de todo esto. Listo, ¿tienes alguna otra de la cual nos quieras hablar? ¿O estás bien hasta aquí? No, está bien, está bien. Bueno, El Resplandor es mi película top, que me gusta más de todas las clásicas, que yo digo, wow. Y que además de todas maneras estaba como dentro de mi época, porque las clásicas que estoy viendo ahorita, que además me encantan porque visualmente son, o sea, son muy descansadas porque son en blanco y negro, qué maravilla. Y no tienen tanto ruido y tanta velocidad y todo, y cuentan una historia bien contada. De verdad, si ustedes quieren descansar, los invito a ver películas clásicas que hay de todos los géneros, misterio, comedia, historias
pastoriles, hay de todo un poco. Pastoriles. Bueno, muy bien. Entonces, pues, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Suscríbase a nuestro canal, hágale clic en la campanita y no duden en hacer sus comentarios y preguntas en la parte de aquí abajo. Se les quiere mucho. Recibimos sugerencias. Eso, Gracias. eso, muy bien, sugerencias. ¿De qué quieren que hablemos? Chao. Chao.